Sí, buenos días nuevamente. Vamos a leer la palabra clave. Voy a orar. Marcos capítulo 2, versículo 17. 2, 3. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por su sangre derramada por nuestros pecados, Señor. Padre, le pido que me llene de su Espíritu Santo, Señor, para poder ser usado como instrumento para servir su palabra. Señor, oculte todas mis debilidades detrás de su cruz, Señor. Padre, revele su palabra a través del mensaje, Señor. Se lo pido todo esto, Padre, orando en el nombre de Jesús. Amén. El título del pasaje de esta mañana es: Jesús vino a llamar a los pecadores. La semana pasada aprendimos que los espíritus inmundos salen por medio de la prédica de la palabra con autoridad. En el pasaje de hoy, Jesús se identificó a sí mismo como un médico y a los seres humanos como los enfermos de pecado. Cada enfermedad tiene sus síntomas. Mientras que estamos enfermos, no podemos ser felices. Y nuestros síntomas molestan y dañan a los que viven a nuestro alrededor. El propósito de la profesión de médico es sanar a los enfermos. Así que por más malo que sea un médico, su trabajo es procurar por todos los medios sanar a sus pacientes. Si así es un médico humano, ¿cuánto más es nuestro médico Jesucristo, que se preocupa por nuestra salud y sana todas nuestras enfermedades de pecado? Hoy en el Evangelio de San Marcos nos describe dos tipos de enfermos de pecado: el paralítico y el levit, un hombre enfermo de egoísmo. Estos enfermos representan a las dos dimensiones de enfermedades del pecado del hombre. Es decir, que todos los hombres o tienen los síntomas de parálisis espiritual o de egoísmo o incluso de ambos. Hermanos, ¿cuáles son sus síntomas? ¿Y cómo el Señor nos sana? Oro a Dios que meditando en el pasaje de hoy nos identifiquemos como pecadores y aprendamos cómo el Señor nos sana. Amén. Primero, hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 1 al 12. Miren los versículos 1 y 2. Jesús entró otra vez en Capernaum y la gente oyó que estaba en una casa. Entonces, inmediatamente vinieron muchos, de manera que no cabían ni aún a la puerta. Aunque la gente venía con muchos motivos, con diferentes motivos, para él, lo que ellos realmente necesitaban era la palabra de Dios. Por eso les predicaba. Ahora, mientras Jesús predicaba, ocurrió un incidente muy sorpresivo. Miren los versículos 3 y 4. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. 4 hombres trajeron a Jesús a un paralítico para que lo sanara. Todo su cuerpo estaba paralizado. Por eso lo trajeron tal
como estaba, es decir, echado en su lecho. Con esto, ellos estaban haciendo un gran espectáculo en la calle. Pero al llegar a la casa, vieron una gran multitud que se habían juntado y que realmente no cabían ni aún en la puerta. Y Jesús estaba adentro predicando la palabra. Parece que ellos se atrasaron mucho trayendo al paralítico en su lecho. Tal vez ellos habrían intentado meter al paralítico al interior de la casa diciendo: permiso, permiso, por favor. Pero la gente que estaba esperando desde temprano se habrían enojado y le habrían gritado: ¡a la cola! ¡A la cola! Y no lo habrían dejado pasar. Si nosotros nos encontráramos en esa situación, ¿qué haríamos? Ellos pudieron desanimarse diciendo: ni modo, pues hicimos todo lo posible, todo lo que estaba en nuestras manos. No nos queda más que irnos y volver otro día. Pero, ¿qué hicieron ellos? Ellos buscaban la manera para meter al paralítico delante de Jesús. Entonces se le ocurrió una idea genial: subir al techo como el hombre araña y hacer una abertura y luego bajar al lecho como los soldados paracaidistas. Esto era muy riesgoso, porque haría un gran escándalo y el dueño de la casa podría enojarse y denunciarlos. Sin embargo, ellos lo hicieron. Entonces el techo habría empezado a moverse. Habría caído polvo sobre la gente que estaba adentro de la casa. Con esto, ellos destruyeron el ambiente espiritual de predicación del Señor. Sobre todo, la conducta de ellos era una total falta de respeto y violación a la propiedad privada. Si el dueño los denunciaba, ellos podían ser arrestados inmediatamente como criminales. Ahora, ¿cómo lo vio Jesús? Miren el versículo 5a. Al ver Jesús la fe de ellos. Jesús vio su fe de ellos. La fe en Jesús, quien aceptaría al paralítico y lo sanaría. Jesús sabía que sus conductas criticables y agresivas provenían de su fe. Aquí aprendemos, hermanos, que nuestro Señor Jesús es bien sensible a la fe depositada en Él y responde a ella muy sensiblemente. Esto nos da mucha esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos muchas fallas y errores en nuestras conductas. Pero cuando acudimos a Él con la fe en que Él nos aceptaría y nos sanaría, Él nos responde y nos bendice. Ahora, ¿cómo el Señor bendijo al paralítico y a sus amigos y a sus 4 amigos? Miren el versículo 5 de nuevo. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús vio la fe y atendió la necesidad del paralítico, diciéndole: hijo, tus pecados te son perdonados. Primero, Jesús lo llamó hijo, como una madre llama cariñosamente a su hijo. Y luego le dijo: tus pecados te son perdonados. Ellos vinieron a Jesús con mucho sacrificio para que Él los sanara. Sin embargo, Jesús, en vez de sanarlo, primero le declaró el perdón de sus pecados. ¿Por qué Jesús habría hecho así?
Porque Jesús vio que el problema de este hombre no era su condición de parálisis, sino sus pecados. Este hombre estaba enfermo de parálisis severa. No podía mover sus miembros ni siquiera para hacer sus necesidades. ¿Cuán grande habría sido su agonía? Él habría sufrido mucho, no podría trabajar como una persona normal, dependería de la ayuda, especialmente de los que vivían a su alrededor. Él se habría sentido una carga para otros, inútil e impotente ante su enfermedad. Nos pareciera que su enfermedad estaba paralizando su vida, ¿verdad? Pero el Señor Jesús vio que sus pecados eran los que paralizaban su vida. Esto es muy difícil de entenderlo. Para entender esta verdad de Dios, tenemos que entender la potestad del Señor que está en la gracia de perdón de pecados. Ahora el Señor quiere manifestar su potestad de perdón de pecados en la tierra. Miren los versículos 6 y 7. Estaban allí algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Cavilaban es pensar. Ellos pensaban, ¿por qué habla este así? Blasfemia dices. ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Ellos no conocían que el Señor Jesús tenía potestad para perdonar los pecados. El Señor anhelaba manifestarles su potestad de perdón de pecados. Por eso primero les preguntó, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Es fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados. Pero declarar al paralítico, levántate, si no tiene potestad de levantarlo, no puede decirlo. Pero el Señor sí tiene potestad para perdonar pecados y levantar al paralítico. Miremos los versículos 10 y 11. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Lo que el Señor quería manifestar aquí es que su potestad de perdón de pecado levanta a todos los hombres de su parálisis y le hace andar. A esto llamamos la potestad de perdón de pecados. Ahora, ¿qué pasó cuando el Señor le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Miren el versículo 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. El paralítico enseguida se levantó y tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tales cosas. De esta manera, Jesús manifestó que Él es el Dios que tiene potestad para perdonar pecados. Cuando este hombre paralítico aceptó la gracia y perdón de sus pecados, se manifestó el cambio exterior en su vida, sanando de su parálisis, levantándose y andando. Ya no era un hombre con cara seria,
sino su rostro resplandecía de alegría. Aquel hombre que tiempos atrás había sido pesimista, se transformó en una persona activa y diligente. Este cambio conmovió a todos, de tal manera que glorificaban a Dios. Esto nos muestra que la gracia de perdón de pecado no es abstracta, sino práctica, que nos levanta de nuestra parálisis espiritual. Físicamente somos sanos, pero si analizamos nuestro interior, podemos darnos cuenta que todos nosotros tenemos síntomas de parálisis espiritual. Muchas cosas nos paralizan y nos hacen vivir echados en nuestro lecho. Necesitamos la sanidad de nuestro Señor Jesús, que nos levanta de nuestra parálisis espiritual y que nos haga andar. Hace poco tiempo atrás tuve que pagar impuestos anuales, también la renovación del permiso de la alcaldía de mi negocio. Y por si fuera poco, mi impresora, que siempre utilizo todos los días, se me fregó. Todo esto me frustró, me paralizaba y me llenaba de incredulidad. Incluso le dije a mi esposa que ya estaba acobardado del negocio. Pero, orando en la temprana mañana, en base al tema de oración del Padre Nuestro, danos el pan nuestro de cada día, me quejaba ante mi Señor por el trabajo y rogaba su misericordia, su sabiduría para trabajar y también que me enviara clientes. Y luego también le pedía perdón por mi pecado de incredulidad. Esto me fortalecía y podía levantarme y desafiar en el trabajo, haciendo bien, atendiendo bien a los clientes con mucha paciencia, haciendo bien las fotos, etc. La situación no cambió, seguía siendo la misma, pero mi actitud ya era muy diferente. La potestad de perdón de Jesús obró en mi corazón y me levantó. La causa de la infelicidad del hombre no es la falta de dinero, de trabajo, tampoco la enfermedad. La gente es infeliz porque no resuelve su problema de pecado. Si nos arrepentimos de corazón y acudimos a Jesús, que tiene potestad para perdonar nuestros pecados, recibimos el perdón y podemos llevar una vida victoriosa. Entonces podemos vencer cualquier circunstancia desesperante. Podemos experimentar la verdadera paz, libertad y felicidad. Oro a Dios que acudamos a Jesús, que tiene potestad para perdonar nuestros pecados, de manera que seamos sanados y llevemos una vida feliz y victoriosa. Amén. Segundo, Jesús llamó a Leví. Versículo 13 al 17. Ahora miremos los versículos 13 y 14. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Jesús salió al mar, a un lugar mucho más grande, para que toda la gente pudiera oírle. Entonces se reunió también mucha gente y les predicaba la palabra. Luego, mientras caminaba, rodeado por la multitud, Jesús vio a Leví, que estaba sentado al banco de los tributos públicos.
¿quién era Leví? Leví era un publicano. Los publicanos eran los israelitas contratados por los romanos para cobrar los impuestos a los mismos israelitas. Los romanos exigían a los publicanos cobrar una mínima cuota para Roma y lo demás que cobraran era para ellos. Por eso los publicanos exprimían al pueblo cobrándole impuestos más de lo que debían. Y una cuota o una parte entregaban a Roma y la otra se guardaban para ellos. Al actuar de esta manera, los publicanos eran etiquetados como ladrones, traidores, mentirosos y como los peores pecadores, incluso comparado con las rameras. Entonces, ¿por qué Leví se habría hecho un publicano? Él tendría su propia historia personal. Tal vez él habría crecido en una familia con mucha pobreza. Habría sufrido de muchas necesidades. Él habría visto que sin dinero la gente no era nada. Él habría pensado que si él tuviera dinero sería muy feliz. Por eso él habría tomado la decisión de hacer dinero a costa de lo que fuera. Él habría estudiado con mucho esfuerzo y logró ser un publicano. Tendría todo lo que habría deseado: una casa grande en la mejor zona de Capernaum, las mejores ropas a la moda de aquel tiempo, iría a los mejores lugares de diversión, etc. Hoy en día, muchos jóvenes querrían ser como Leví, ¿no es cierto? Con esa expectativa entran a la universidad. Sin embargo, a los ojos de Dios, Leví era un enfermo de pecado. ¿Por qué Leví era un pecador? Porque Dios creó al hombre para que sea fuente de bendición para otros. Pero Leví llevaba una vida egocéntrica. Su filosofía era: no me importan los demás, no me interesa el sufrimiento del pueblo o la pobreza de mi pueblo. Ese es su problema. Él se enriqueció mucho cobrando cruelmente los impuestos a su pobre pueblo. Leví era una persona muy dañina. Era una persona que no debería existir en el mundo. Bíblicamente hablando, una persona egocéntrica se asocia con un leproso que contagia y daña a otros constantemente con su aspecto desfigurado y hediondo. Cuando Leví estaba sentado al banco de los tributos públicos, Jesús lo vio de lejos y prestó atención muy personal a él. A los ojos del mundo, Leví era un típico publicano, un pecador. Pero Jesús vio su interior, su llanto, su soledad y su anhelo de llevar una nueva vida. Pero no sabía cómo ni por dónde empezar. Sobre todo, Jesús vio que él tenía un gran potencial espiritual para crecer como un gran hombre de Dios. Pero todo su potencial estaba mal direccionado, solo para sí mismo. Jesús le dijo: sígueme. ¿Qué quiere decir sígueme? Quiere decir ser discípulo,
aprender a Jesús a través de la convivencia personal, a través de su relación personal. Cuando Jesús le dijo, sígueme, él estaba dispuesto a hacerlo crecer como su discípulo. Ahora, ¿cómo Leví respondió al llamamiento de Jesús? Miremos el versículo 15, parte B. Y levantándose, le siguió. Leví inmediatamente le siguió. Él aceptó el llamamiento de Jesús y dejó su trabajo como publicano. Él no dijo a Jesús, por favor, primero voy a ir a arreglar los impuestos con los romanos y luego le voy a seguir. No, él dejó su trabajo y siguió a Jesús. Esto nos muestra su arrepentimiento sincero y su fe en Jesús, que le dijo, sígueme. ¿Cuán difícil habría sido convivir con una persona tan egoísta como Leví, por sus síntomas de enfermedad? Pero Jesús, estando con él, sanó su enfermedad de pecado y lo levantó como el apóstol de amor que escribió el Sermón del Monte. Recordando este amor, Leví dijo en Mateo capítulo 1, versículo 23, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El mundo nos ha enseñado a llevar una vida egocéntrica. Por eso, de una u otra manera, somos enfermos de pecado como Leví. La raíz de todos los conflictos interpersonales, en el fondo, es nuestro egoísmo, es nuestro egocentrismo. Cuando empezó la cuarentena por causa de la pandemia, una hermana salió de la convivencia durante un tiempo para trabajar. Y luego ella quería volver. Entonces hubo un gran conflicto. Discutimos mucho con ella, los que vivíamos en la convivencia, porque había susceptibilidad de que seamos contagiados por el COVID. Cada cual tiraba para su lado, de acuerdo a su conveniencia. En el fondo no nos interesaba la situación o la necesidad de la otra persona. Las dos partes actuábamos egocéntricamente. Esto nos hace ver ante los ojos de Dios como leprosos y hediondos. Sígueme. En cada momento tenemos que renovar el propósito de nuestra vida a fin de seguirle. Cada momento tenemos que renovar la esperanza de Jesús con que nos llamó diciéndonos, sígueme. Entonces el Señor sana nuestras enfermedades de pecado y nos hace crecer como hombres de Dios. Muchas veces cuando miramos nuestros pecados, nuestra infidelidad, nuestra vida centrada en nuestra vida material, cuando vemos que somos pastores, pero que no tenemos ovejas a pesar de mucho tiempo de predicar, nos desanimamos y quedamos frustrados. Pero Jesús nos llamó con la misma esperanza que llamó a Leví. Si Jesús levantó a un hombre tan egoísta como Leví, también hará lo mismo con cada uno de nosotros. Tenemos que confiar en nuestro Señor Jesús y seguirle. Él se encargará de criarnos, de levantarnos como grandes hombres de fe. Ahora, mientras Jesús comía en la casa con Leví, los escribas y fariseos dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto,
¿cómo le respondió Jesús? Vamos a ver el versículo 17. Si vamos a leer este versículo, 2, 3. Al oír esto, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús les respondió que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús se identificó como el médico que vino a sanar y llamar a los enfermos de pecado. Hasta aquí hemos aprendido que Jesús sanó al paralítico perdonándole sus pecados y llamó a Leví un hombre muy egoísta. En ambos casos vemos que ellos eran enfermos de pecado. Jesús perdonó sus pecados y los sanó. Con esto Jesús nos muestra que Él es nuestro médico que vino para sanar nuestras enfermedades de pecado. Ante los ojos de Jesús somos enfermos de pecado que necesitamos angustiosamente ser sanados. Entonces, ¿cuáles son nuestros síntomas de pecado? Si analizamos nuestro interior, podemos ver que estamos enfermos de parálisis o de egoísmo o de ambas cosas. Y de ninguna manera podemos ser felices. Por el contrario, dañamos y lastimamos a los que viven a nuestro alrededor. Por eso nuestros conflictos interpersonales son por causa de nuestras enfermedades de pecado. Estas enfermedades no se pueden curar con alguna inyección o algún medicamento, sino solamente Jesús, que tiene potestad para perdonar pecado, nos puede sanar. Entonces, ¿cómo nuestro médico Jesucristo nos sana? Jesús nos sana perdonando nuestros pecados y llamándonos para seguirle. En el proceso de seguirle, Jesús hace una labor de amor incesante hasta levantarnos como grandes hombres de Dios. Esto nos llena de mucha esperanza, porque podemos ser sanados por nuestro médico Señor Jesucristo. Cuando estamos enfermos, ¿verdad? Buscamos angustiosamente el mejor médico para que nos sane. Por ejemplo, cuando mi mamá estaba enferma, nosotros, aunque no teníamos dinero, buscamos al mejor especialista del corazón para que lo operara. De la misma manera, tenemos que ser conscientes de que estamos enfermos de pecado y tenemos que acudir a Jesús angustiosamente para que Él sane todas nuestras enfermedades de pecado. Meditando en el pasaje de hoy, me lleno de mucha esperanza porque Jesús vino para sanarme de mis enfermedades de pecado. Ya en la primera parte hablé de mi parálisis, de mi pecado de parálisis. Ahora quiero referirme a mi vida de pecado de egocentrismo o de egoísmo, como le vi. Mi vida estaba direccionada por el dinero por causa de la pobreza que había vivido en mi niñez. Por eso cuando entré a la universidad estudié la carrera de informática, porque en aquel tiempo esta carrera era una de las carreras más lucrativas. Cuando llegué a UVF, mis pastores se dieron cuenta que venía a la iglesia para hablar por teléfono sin pagar. También mi pastor me puso el nombre de Mateo con la visión de que yo dejara mi egoísmo y creciera como San Mateo. Así era mi vida. Pero el Señor puso su esperanza en mí y me llamó diciéndome, sígueme, por medio del estudio bíblico. En el proceso de seguirle, Jesús me fue sanando de todos mis
de mis pecados de egoísmo por medio de su palabra, hasta levantarme como un pastor que en varios casos cierra su negocio para ir a la universidad para hacer estudio bíblico. Todo esto por la labor incesante de mi Señor Jesucristo. Señor, muchas gracias por sanarme de mis enfermedades. Ayúdame a acudir a usted cada vez más para que sea sanado de todas mis enfermedades y crezca como un gran hombre de Dios. Amén. Concluyendo, hermanos, en el pasaje de hoy aprendimos que Jesús es nuestro médico que vino para sanar todas nuestras enfermedades de pecado. Ora a Dios para que acudamos a Jesús, nuestro médico, y seamos sanados de todas nuestras enfermedades de pecado y podamos crecer como grandes hombres de Dios. Amén. Vamos a leer la palabra clave. Voy a orar. Versículo 17. Vamos a leer todos juntos. 2, 3. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Padre, muchas gracias por nuestro Señor Jesús, que es nuestro médico que sana todas nuestras enfermedades de pecado. Ayúdenos a acudir a usted para ser sanados de nuestra parálisis, de nuestro egoísmo, y siguiéndole a usted nos sane completamente, Señor. Padre, tenga misericordia de nosotros. Ayúdenos a identificarnos como grandes pecadores, Señor, y acudamos a usted, Señor, y seamos sanados. Padre, todo eso se lo pido orando en el nombre de Jesús. Amén.